Más todavía que esa procedencia, que ese ser engendrados en la carne, aunque coinciden ambas cosas, es que Él es el que recibe un alma espiritual e inmortal que es imagen y semejanza del mismo Dios. Y en esa imagen y semejanza hemos sido creados, y de ella recibimos de Dios un poder que excede el poder de generación, sin quitarle la importancia que este poder tiene. ¿Y cuál es ese poder del hombre? Ese poder que ejercitado adecuadamente, ese poder delegado por Dios, es el poder que le permite al hombre, que le concede al hombre el dominio sobre todas las cosas materiales. Todo el mundo fue creado para el hombre, todo el mundo visible, para ser dominado y usado por el hombre. Hay además todavía una dimensión superior de ese poder delegado de Dios, esa imagen y semejanza del poder de Dios, que es el dominio sobre sí mismo, el dominio sobre sus propios actos, el dominio y el uso de su persona, que el hombre posee, y que el hombre posee precisamente por poseer un alma espiritual e inmortal, un alma inteligente y capaz de querer. Tercero, el poder de regir, el poder de gobernar, el poder de conducir a otros hombres, ¿hacia dónde? Hacia el bien común. Tres poderes que son tres distinciones de esta delegación divina inscrita en la naturaleza humana, de esta capacidad que el hombre tiene de dominar y usar de las cosas que Dios ha creado, de dominarse a sí mismo y de conducir, de gobernar a los hombres. Y esto es el poder distintivo del hombre. Es un poder de señorío. Dios es el Señor y la imagen de Dios es esta capacidad de señorío que es propia de la persona y que tiene su expresión y que es siempre una cosa personal, es cosa de la persona. Todo poder es personal, no puede ser de otro modo. Y yo agregaría todavía más paternal cuando se trata de otros hombres, cuando se trata del prójimo. Toda autoridad, todo poder es paternal. Si nosotros invocamos al Padre que está en los cielos, el Padre nuestro que está en los cielos, que ha de ser todo ejercicio legítimo del poder, que ha de ser poder sobre todo ejercido sobre sí mismo, sobre los hombres, ¿cómo no va a ser un reflejo de esa paternidad divina, de ese gobernar como Padre de Dios? Y observen ustedes que en nuestro tiempo una de las maneras de ironizar, de ridiculizar, de hacer escarnio de la autoridad es cuando uno puede decir autoridad paternal. Como si el hecho de ser paternal una autoridad fuese una especie de desnaturalización, una especie de degradación de la autoridad, cuando esa es la forma genuina, la forma natural. Aparte de eso, hay todavía un poder de orden sobrenatural, que es la gracia que Dios infunde gratuitamente, y que es también un poder, nada menos que el poder de Dios ejercido por el hombre. Un poder que, digamos así, se le añade, se le da, Dios le da gratuitamente para obrar cosas en rigor divinas, porque el autor de ellas, a través de ese instrumento
cuando yo considero el poder, eso que en política o en la sociedad paternal se llama la autoridad, cuando yo la considero así, como esta propiedad metafísica del hombre, de la criatura racional y libre, esta propiedad que es un reflejo del poder de Dios y que es una delegación de ese poder, todo se transfigura. Yo ya no lo veo más al hombre en la perspectiva zoológica, yo lo veo al hombre en la perspectiva divina, que es la perspectiva real, objetiva, de considerar al hombre, no solo cristianamente, sino naturalmente, puesto que Cristo no ha venido a derogar la ley natural de la cual es autor, sino a confirmarla, potenciarla y sobreelevarla. Y acá se plantea otro problema que es fundamental. Hoy vivimos en una era de apología de la violencia. Apología de la violencia. O sea, de la fuerza exterior, de la fuerza de coaccionar, de obligar, de destruir, incluso de suprimir vidas, como método, como sistema, inclusive como método y como camino para llegar a la felicidad de los hombres, para liberar a los hombres de la opresión, para realizar un mundo de justicia, etc. La apología de la violencia. Esta apología no es de ahora. Cuando en el siglo XIX se generalizaron a todos los órdenes las ideas propias de ese siglo, expresadas, por ejemplo, así en una forma grosera, por un Darwin, ¿cuál era la conclusión? ¿Cuál es la dinámica de la evolución de las especies? Es la lucha por la vida y la supervivencia de los más aptos. Lucha por la vida y supervivencia de los más aptos, de donde se deriva además que aquellos que son los más fuertes, que aquellos que son los que tienen mayor poder material para influir sobre los otros, para imponer sobre los otros, esos son los que tienen razón, esos son el éxito, esos son el camino del progreso. La supervivencia de los más aptos, y esto se ha enseñado en todas las escuelas, a toda la generación, esta idea que prescinde de qué, de aquello que distingue al hombre, que es su alma inmaterial e inmortal, hecha imagen y semejanza de Dios, y de ese sentido del dominio, del poder, que precisamente lo fundamental del poder, de esta cosa terrible, temible, que es el poder, ejercido sobre cosas, ejercido sobre sí mismo, ejercido sobre los demás. Lo más tremendo de este poder es que este poder se legitima y se define su autenticidad en función del fin para el cual es usado. Lo fundamental, por ejemplo, del poder sobre las cosas, lo que se llama derecho de propiedad, no es el dominio, no es poseer cosas, sino cómo las uso. Es legítimo poseer bienes propios, pero debo usarlos como si fueran comunes. ¿Por qué? Porque el hombre no es un solitario. El hombre no es un individuo aislado. El hombre como individuo no es principio y fin de su existencia. El hombre tiene una naturaleza social, necesita de Dios y necesita de los otros hombres para poder cumplir su misión, para poder desarrollar su personalidad, para poder realizar acabadamente su destino de persona, su destino de hombre. Entonces lo fundamental en el dominio de las cosas no es el dominio mismo, la posesión, sino el uso.
el empleo que yo hago de las cosas. Aristóteles decía, fundado en la razón y en la experiencia, decía, es lícito poseer bienes propios siempre que los usemos como si fueran comunes. Y agregaba esta otra cosa definitiva para todo tiempo, y que el cristianismo no podía sino confirmar por lo mismo que es del orden natural. Decía precisamente el acceso a la propiedad de los bienes, al dominio de los bienes, al ejercicio de este poder que Dios le ha delegado al hombre sobre los bienes materiales, consiste en que este dominio sea accesible al mayor número, si fuera posible, a todos los hombres. Todos los hombres propietarios, no proletarios. Cada uno con el dominio de lo suyo, cuya legitimidad es usarlo como si fuese del comunes, compartirlo con los otros, compartirlo con los prójimos. Y entonces esto es, como les decía en otra clase, el desarrollo de la clase media, de propietarios mínimos pero con patrimonio suficiente, medianos, y propietarios de bienes materiales en gran caudal, en gran volumen, siempre que el que posee poco pero lo suficiente, el que posee en un nivel mediano y el que posee en un nivel de gran caudal, usen de esos bienes como si fueran comunes, como se dice ahora, con sentido social. Si no, la posesión no es legítima, es abuso, es más, es robo. Cuando Proudhon dijo la propiedad es un robo, su error garrafal es haber dividido la propiedad del uso de la propiedad. La propiedad se convierte en robo cuando yo, que soy un simple dispensador, o como diría Santa Caterina de Siena, un bodeguero, un administrador de los bienes que he recibido, que adquiero, los administro para mí, o en forma egoísta, o para un grupo, o para algo particular. Entonces comienza el delito, aunque no sea más que en el plano moral. En principio comienza a hacerse ilegítima la propiedad, no por ser propiedad mía, sino porque la uso mal, porque la uso con sentido egoísta. Entonces, cuando yo considero este poder, este dominio sobre las cosas materiales en su recto sentido, me doy cuenta que lo principal es cómo uso los bienes propios. El avaro los usa para sí mismo, y la avaricia, como dice Pablo VI en Populorum Progressio, en el individuo, en los grupos, en las naciones, es una forma de subdesarrollo, es una forma infrahumana. La avaricia, la usura, o sea, el uso egoísta de los bienes materiales. Y con relación a sí mismo, ¿en qué consiste el ejercicio del poder sobre sí mismo, del dominio sobre sí mismo? ¿Cuál es la forma acabada y plena del dominio de sí mismo? ¿A dónde es el servicio? Y es sobre todo la capacidad de sacrificio. La capacidad de sacrificio. El hombre que es capaz de sacrificarse, o sea, de dar la vida, de hacer don de su esfuerzo, de hacer don de su capacidad, del haber que tiene, sea material o sea espiritual, sea de saber o sea de bienes materiales,
El dominio de sí mismo es la capacidad de dar y de darse. Darse y saberse dar hasta el sacrificio. Eso es dominio. Este poder que el hombre tiene incluso de ofrecer su vida, de inmolar su vida, de crucificarse. Este es el poder del hombre sobre sí mismo. Y como se trata de un poder metafísico, que es lo más real, mucho más real que las cosas materiales que puedo tocar y palpar, como se trata de un poder inmaterial, como se trata de un poder espiritual, ese poder se ejerce precisamente como un dominio tal que me permite exponer mi propia vida corporal, mis necesidades, exponerme al sufrimiento y a la muerte. Esto solo lo puede el hombre. Esto es señorío del hombre sobre sí mismo. Su personalidad, su yo, se afirma en la medida que se desprende, en la medida que es capaz de ofrecerse. Cuando un soldado jura la bandera, ya no es más dueño de sí mismo. Mejor dicho, el entero dominio de sí mismo está en el ofrecimiento, está en la donación, está en la capacidad de sacrificio. Es como cuando fundamos un hogar. Un hombre que ha fundado un hogar para tener hijos y educarlo, y en un momento dado dice, en fin, esto me he equivocado, esto me anda mal, hay una incompatibilidad, yo no aguanto acá, yo tengo derecho a vivir mi vida. Ese no es un hombre. Ese alejado de ese hombre. Ese no es un señor de sí mismo. Ese es un esclavo. Ese es un individuo que hace de su gusto, que hace de su interés, que hace de su egoísmo el principio y el fin. Se me dirá, pero qué espectáculo para los hijos si no se pueden aguantar y todos los días están peleando y están dando espectáculos indecorosos. Muy bien, se separan, pero se embroman, eso sí, y se embroman para todo el viaje. ¿Por qué? Porque el deber de ellos, el deber del señorío y del compromiso asumido es olvidarse de sí mismo para cuidar a esos hijos. Y aunque no haya hijos, para cuidar la institución, que no la puedo someter a las contingencias de los errores humanos o de los caprichos o de los ánimos. La cosa es clara como la luz del día. ¿Acaso se tendría una patria, habría un nombre argentino sobre la tierra, había un señorío argentino aunque esté bastante menoscabado? ¿Podría haber un señorío y participar de él y llevar un nombre argentino si no fuera sobre el fundamento del sacrificio de los fundadores, de los héroes, de las generaciones que siguieron a los hombres que hicieron de su vida esta expresión de real señorío, donde brilló de algún modo esa delegación del señorío de Dios, del poder divino? Uno ve que el sacrificio es la ley natural, confirmada sobrenaturalmente por ese Cristo crucificado, el Dios hecho hombre, que ¿a qué vino? Vino a servir, que es ejercicio del señorío, no a ser servido, vino a servir, y servir en un grado total. Primero se hizo hombre, el Dios desciende a la criatura, se hace criatura sin dejar de ser Dios, se sobreentiende. Y después todavía se hace Eucaristía, se hace un alimento ordinario. Allí está Él. Se humilla primero al nivel de la criatura y luego se humilla al nivel de un bien material. Eso es señorío, eso es expresión de servicio. Ese Dios hecho hombre como hombre actúa de ese modo. Él que es el primero, obra como si fuera el último, sin dejar de ser primero, entiéndase Dios. De manera entonces que uno ve lo que es el poder. El poder es esto.
es este señorío sobre las cosas, este señorío sobre sí mismo y este señorío que se ejerce en la función de mandar, en la función de gobernar, que es la de ordenar a los otros en la dirección del bien común, que es, después de Dios, la primera ley en la sociedad y en la vida. Este poder de gobernar, ¿qué es el poder de gobernar? Es un poder de aprovechar o de aprovecharse. Es un poder de usar a los demás para mi propio bien, para mi honor, para mi gloria, para mi poderío. O la manifestación eminente de este poder es el servicio. Gobernar, mandar es una manera eminente de servir. El primer subordinado es el que manda, cuando sabe mandar. La expresión acabada de su superioridad, lo que realmente irradia e impacta a los que le están subordinados, es esa presencia del desprendimiento, de la donación de sí mismo, del acto de servir. Está para servir al bien de los que gobiernan. Eso quiere decir gobernar. Y ustedes, ese es el señorío político, el más alto señorío en el plano temporal. Este señorío de conducir, este oficio de mandar, que es ministerio de servicio y de amor. Esto que se ha perdido totalmente en un mundo que no conoce otra forma de mandar que la astucia, la habilidad y la violencia bruta. No es que la violencia, la fuerza, no deba estar junto con el ejercicio de la autoridad después del pecado original. Después de las consecuencias del pecado original y de los otros que va sumando el hombre, no es posible ejercitar el gobierno sin la fuerza. Ni el gobierno conyugal, ni el gobierno social, ni el gobierno político, ni ninguna clase de gobierno. Yo tengo que hacer una tremenda violencia sobre sí mismo sobre mí mismo para permanecer en el orden debido, para ejercitar el señorío, lo que llamamos ascetismo, disciplina. Yo tengo que ejercer una violencia sobre las cosas que poseo, que me envuelven, para acercarme y dominarme, para ser un señor en medio de ellas y poder usarlas sin que ellas me dominen a mí y dominarlas yo a ellas. Y en el ejercicio del gobierno, lo mismo. Que un gobernante que tiene gran poder lo use de un modo que es más bien una carga que lleva, que es más bien un inmenso esfuerzo y un inmenso sacrificio en pie de los demás. Ahí está la dignidad del gobernante. Tiene que tener fuerza, la verdad, y a veces usarla brutalmente, a veces usarla brutalmente. Porque lógicamente, para el hombre caído y aún redimido por Cristo, no basta el amor para conducirlo. A veces hace falta la fuerza. Por eso se dice o por amor o por fuerza. Si es una cosa buena y justa y debida y no la quieres hacer y no hay manera de convencerte, de obligarte por una acción coactiva, pero esa acción coactiva, esa coacción, ese ejercicio de la fuerza es accidental al poder, no es inherente al poder del hombre, es simplemente un instrumento que se debe usar cuando es imprescindible hacerlo. Por eso, uno de los mayores gobernantes de la actualidad, un hombre que es, a mi juicio, modelo de gobierno de ese ejercicio del poder, me refiero a Oliveira Salazar, que ha muerto hace poco, decía él que fue una zeta en todo, un señor en todo, en el uso de los bienes
casi diría en el desprecio de los bienes materiales, en el dominio de sí mismo y en el gobierno de su país, de su comunidad portuguesa. Un hombre tal que decía y lo realizó: un Estado debe llegar a ser tan fuerte que no necesite usar de la violencia. ¿Tan fuerte en qué? ¿Tan fuerte en qué? Tan fuerte en el servicio. Tan fuerte en este ministerio de amor y de servicio que es el ejercicio del poder de gobernar, que haga que no anule, claro está, que no haga superflua, claro está, la fuerza tiene que estar siempre ahí, pero no hace falta usar esa fuerza de coacción. Cuanto más señorío uno ejerce, cuanto más real y verdadero un señorío ejerce uno, sea sobre las cosas, sea sobre sí mismo, sea en el gobierno de los demás, tanto menos necesita del uso de la coacción exterior y de la guerra. Tiene maravillosas cartas políticas, porque ella escribía a los papas y a los reyes con una soltura, con un dominio, con un poder de persuasión realmente sobrenaturales. Intervino en la época del gran cisma de Occidente, cuando los papas, por presión de los reyes de Francia, pasaron de Roma a residir en Aviñón, en Francia. Y esto se prolongó largamente en el siglo XIV, hasta que, por gestión de esta santa, volvió el Papa Gregorio XI a Roma nuevamente. Y las cartas son de gran valor, inclusive de gran actualidad en nuestros días. Pero ahora vamos a tratar el problema de la política como servicio. Y vamos a desarrollar el tema en función de un texto de Santo Tomás de la Suma Teológica que aquí tengo, que pertenece a la primera parte, a la cuestión 96, artículo 4. Toda la cuestión política gira en torno al ejercicio del poder, al ejercicio de la autoridad, al ejercicio del dominio. Cuando se habla de autoridad, cuando se habla de dominio, puede tener este ejercicio de la autoridad dos sentidos. Según que el dominio se ejerza sobre cosas, sobre instrumentos, sobre bienes materiales, o que se ejerza sobre seres libres. Claro que muchas veces la autoridad se ejercita sobre seres libres, pero como si fueran instrumentos. En ese caso, el ejercicio del dominio es para beneficio del que domina, o del titular de la autoridad. Cuando la autoridad se ejerce para gobernar a seres libres, considerados como tales, considerados como personas, entonces la autoridad se ejerce para el bien de los gobernados. Y en este caso, el ejercicio de la autoridad es un acto de servicio. Mandar es una forma eminente de servir. Este es un punto capital. Por eso, ese servicio del bien común, en que consiste propiamente el ejercicio de la autoridad política, del poder político, supone un real y verdadero señorío, una real y verdadera superioridad. Solamente una superioridad legítima, por sus dones, por sus talentos y por su voluntad consagrada, puede realizar esta función altísima
que es el gobierno para el bien común. Dice Santo Tomás en ese texto a que me refería: el dominio libre, no el dominio servil, que es el que se ejercita sobre instrumentos, sobre cosas instrumentales o seres tomados como instrumentos. El dominio libre, dice Santo Tomás, coopera al bien del sometido o del bien común. La vida social, agrega, no se da si no hay al frente uno que la dirija, y que la dirija al bien común. Pues la multitud, de por sí, de suyo, tiende hacia muchas cosas. Una multitud se puede mover en un sentido o en otro. Unos en ella tienden hacia una cosa y otros hacia otras cosas. Por eso hace falta uno que la encamine hacia un fin común, que es el bien común, el bien de todos los que integran esa comunidad. Y el ejercicio de ese dominio compete a uno, porque solo por accidente muchos pueden actuar como si fueran uno. Este es un punto importante, este de la unidad. La unidad, que es la causa formal de la sociedad y de la sociedad política en particular, que es la sociedad perfecta, el Estado. La unidad solo puede ser causada por aquel que es uno. Y la unidad es causa formal, es lo que ordena la multitud, es el que conduce a la multitud hacia la unidad de ese fin que es el bien común. De manera que allí donde hay una multitud ordenada, organizada, jerarquizada, hay algo que es primero y principal, y es el que gobierna, y es el que ejercita esa función de unificar, de ordenar, de encauzar a las diversas actividades y a las diversas personas en esa dirección del fin común. Aparte de que en toda multitud ordenada, o sea, asociada, o sea, integrando una comunidad, aparte de que tiene que haber necesariamente algo que es primero y principal, que es precisamente el titular que ejerce la autoridad, también hace falta que haya esa cosa primera y principal, porque ¿quién es el que debe ejercer el gobierno? Es aquel que ha sido dotado por Dios de los talentos, de la capacidad, de los dones que son necesarios para ejercer esa función de mandar. Claro que no basta con los dones, hace falta también que haya una resolución, haya una voluntad en ese que tiene los talentos para ejercitarlos, para llevarlo a plenitud y al cumplimiento del designio para el cual los ha recibido. No es que la autoridad sea directamente de derecho divino, claro que no. Salvo el caso particular del pueblo elegido, donde Dios mismo señalaba a los reyes a través de los profetas, como el caso de David o de Salomón. Evidentemente, Dios no le dice a nadie, tú serás rey, pero hay aquel a quien le da los dones para ejercer el principado. Claro que depende de la libertad del que los posee y de las posibilidades efectivas de llegar al ejercicio del poder, el que se realice o no esa vocación o esa misión. En ese sentido, siempre el que ejerce la autoridad es un delegado de Dios.
y la ejerce como Dios manda cuando precisamente sirve al bien común. Por eso dice Santo Tomás, sería un inconveniente el que aquel que posee la superioridad de ciencia y de virtud, la superioridad de ciencia y de justicia, no la ejerciera. Y recuerda este texto de la Escritura, de la epístola primera de San Pedro, que dice: el don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los demás. El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los demás, que para eso le ha sido dado. Porque nada le ha sido dado al hombre para él solo. Solamente la libertad mal usada, o el abuso de la libertad, o el uso egoísta de la misma, o el uso avaro de la misma, hace que esos dones recibidos, o eso que nosotros adquirimos, lo empleemos para nuestro bien, para nosotros solos, prescindiendo de los demás. Y Santo Tomás agrega este texto de la Ciudad de Dios de San Agustín, que es realmente de una precisión incomparable. San Agustín dice: los justos no mandan por la complacencia de mandar, sino por el cargo de proveer. Es decir, aquellos que tienen la capacidad para mandar y la ejercitan, no lo hacen para complacerse a sí mismo o por el gusto del poder, sino que lo hacen cumpliendo una misión, prestando un servicio, el servicio del bien de los otros, del bien de la comunidad. Solo así se puede entender el ejercicio de la autoridad política como de toda autoridad legítima, lo mismo la autoridad familiar, que la autoridad escolar, que la autoridad universitaria, que la autoridad en una empresa, que la autoridad en el ejército, que la autoridad en el Estado. Siempre el ejercicio de la autoridad, cuando se realiza legítimamente y conforme al designio divino para el bien común, siempre tiene la forma de un acto de servicio. Ejercer el mando es una manera eminente de servir a los demás. Por eso el que manda es el primer subordinado, cuando manda bien. Hay un orden. Todos los que integran ese orden han de sujetarse a él. Y el primero que tiene que estar sujeto al orden es justamente aquel de cuya acción depende el mantenimiento y el crecimiento y la perfección de ese ordenamiento. Insisto que el problema de la unidad es lo principal. Pueden intervenir muchos en el ejercicio del gobierno, pero la decisión solo puede ser de una, cuando es la forma normal de decidir. Cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó el gobierno de la Iglesia, que iba a continuar en el tiempo, la encarnación y la redención de los hombres, él había escogido un colegio de principales, sus discípulos, los apóstoles, pero en ningún momento pensó en dejar un gobierno colegiado, es decir, un gobierno de muchos. Tomó a uno de los 12 y a ese lo instituyó para el gobierno de la Iglesia. Los otros gobiernan con el Papa. Son los obispos, los continuadores, la sucesión de los apóstoles. Gobiernan con el Papa. Pero la decisión última es de uno solo.
Evidentemente, para establecer este gobierno, ejercitó la suma prudencia, la prudencia que solo Dios puede tener, para ordenar la vida de la Iglesia, la conducción de la Iglesia del mejor modo. Digo esto porque actualmente se insiste en todos los ámbitos en el sentido de la colegialidad. Sí, nadie gobierna solo, nadie puede ejercitar todas las funciones de gobierno por sí solo, necesita quienes lo asistan, quienes participan de esa función de gobernar. Pero no se podría mantener la unidad sino con el gobierno de uno. Y digo esto porque precisamente la época que vivimos es de crisis de la unidad y de una especie de furor contra la unidad y por consiguiente contra la jerarquía. Porque la única manera en que la multitud pueda ordenarse a la unidad del fin es que haya una escala de grados, de rangos, de funciones jerarquizadas. Solamente la jerarquía realiza la unidad en el orden que es como un reflejo de la unidad de Dios. Y nosotros, si advertimos, si reparamos en lo que acontece a nuestro alrededor, veremos cómo la crítica, la negación y el odio a la unidad y a la jerarquía son notas dominantes en el mundo de hoy. Hasta dentro de la Iglesia misma. La insistencia no es en lo que permanece, en lo que es siempre uno. La insistencia es en el cambio. La insistencia es en el cambio. Vivimos bajo el signo del cambio. El pensamiento se mueve en una dialéctica, en un proceso que hace del devenir el principio de todas las cosas. Es como si necesitáramos que todo fuera siempre otro, que nada permaneciera en su ser. Y esto es lo que se traduce concretamente en la quiebra del principio de autoridad. Y la quiebra del principio de autoridad es la subversión y la anarquía. Y como resolución de la subversión y de la anarquía, el terror sistemático. Porque cuando la fuerza de unir no es el amor, entonces es la pura violencia. El padre Pedro de Rivadeneira escribió El Príncipe Cristiano en respuesta al príncipe y en réplica al príncipe de Maquiavelo. Y lo que destaca por sobre toda otra cosa este padre es precisamente el sentido de la unidad, como la unidad es lo mismo que el ser, es lo mismo que la verdad, es lo mismo que el bien. Por eso dice, nuestra fe, y la religión es fundamento de la política, nuestra fe siempre fue y es una, porque Dios que revela los misterios es uno, y la Iglesia a quien se revela es una, y la cabeza de la Iglesia por quien se revela es una, y porque las mismas cosas reveladas que pertenecen a la fe siempre son una, y nunca se mudan, aunque se muden otras en la Iglesia que no pertenecen a la fe. Claro que hay lo mudable en la Iglesia también. Lo mudable es justamente las circunstancias que cambian constantemente, lo circunstancial. Lo que no puede mudar nunca es la sustancia. Y para que esa unidad de lo sustancial, que es la unidad de la fe, pueda precisamente ser comunicada, ser enseñada, siempre la misma, fija, inmutable, una, hace falta también un magisterio de unidad. Por eso decía
San Agustín, Dios puso la doctrina de la verdad en la cátedra de la unidad. El magisterio de Roma es el magisterio de la unidad. Sin ese magisterio la palabra de Cristo se hubiera desvanecido en la multitud de las palabras humanas. Y por eso dice además, como decía San Crisóstomo, no antepongas la concordia a la verdad. Antes, por defender la verdad, da la vida animosamente. Hoy vivimos en una época en que se quiere hacer una concordia de las cosas incompatibles, de las cosas contrarias entre sí. Es el nuevo ecumenismo. En vez de ser la concurrencia hacia la unidad de la verdad, de la cual depende precisamente el valor y la dignidad de cada una de las verdades subordinadas, se pretende un ecumenismo a base de pluralismo. Pluralismo de las creencias, pluralismo de los juicios, pluralismo de los valores. ¿Y qué unidad puede hacer usted donde todo es heterogéneo, donde todo es contradictorio y donde todo tiende a enfrentarse entre sí? Usted no va a sacar nunca de la pluralidad la unidad. Usted no va a sacar nunca de la multitud, no podrá sacar nunca la unidad. La unidad es causa de la unidad. Solo lo que es uno puede realizar la unidad de los múltiples. No podremos jamás, a base de lo múltiple, de lo heterogéneo, de lo diverso, entre sí sacarlo uno, que de ahí surja la unidad. Hoy tenemos la tendencia de hacer salir tan luego la autoridad, que es la causa de la unidad, y cuyo ejercicio es la realización de ese fin de una comunidad que es el bien común, hacerlo salir de la multitud. De la multitud no podrá salir nunca la unidad ni lo que es causa de la unidad, de la multitud como tal. Por eso decía San Crisóstomo, no antepongas la concordia a la unidad, a la verdad. No pretendas sobre la base de realizar una aparente concordia juntar lo que es incompatible entre sí. Lo que es contradictorio no lo puedes unir. Es como dos personas que tienen, un hombre y una mujer que tienen una concepción del mundo y de la vida completamente encontradas, no podrán jamás realizar una unidad cabal. ¿Y qué pasa con el cuidado de los hijos cuando uno cree que Cristo es Dios y el otro cree que es una invención? Cuando uno cree realmente que en el hombre hay un alma espiritual inmortal y un destino eterno, y cuando cree que es un animal superevolucionario y nada más que un animal, ¿cómo puede haber coincidencia? No puede haber. Este es un problema así. Por eso, el problema es saber si el punto de partida es la verdad, y la verdad está siempre en la unidad. Por eso la verdad es algo que se cambia con el ser mismo de las cosas, se cambia con la unidad. Todo lo que es uno es verdadero y bueno. Cada cosa, en la medida que es una, verdadera y buena. Otro punto capital es el siguiente. ¿Cuál es el marco natural en que se desenvuelve normalmente la política? Es la nación. La nación es una cosa de orden natural, casi como la familia, no tan inmediata ni tan entrañable como la familia, pero es como la familia. Es cierto que hay estados multinacionales, pero lo normal es el Estado nacional. Es esa comunidad de un territorio, de una tradición, de un destino, de una responsabilidad común, que va configurando una individualidad histórica, y que cuando adquiere su plenitud de ser, su manifestación
clavada en la existencia, es cuando se eleva la nación a la existencia soberana, que es la existencia política, la existencia como Estado nacional. Este vínculo de lo nacional con la política es cosa fundamental. Es cosa fundamental porque existe una tendencia a confundir el sentido de un nacionalismo cerrado, de un nacionalismo avaro, de un nacionalismo egoísta, con el sentido de un nacionalismo abierto, verdaderamente ecuménico, como es todo nacionalismo cristiano, católico. Lo nacional es como lo familiar. Son cosas que están en la naturaleza del hombre. La historia así lo documenta. Cuando uno lee en el día de hoy el diálogo sobre el deber de Platón, el diálogo socrático sobre el deber de Platón, usted se encuentra con esto, con que Platón habla de la vida del ciudadano como servicio de la patria y como sacrificio por el bien de la comunidad, por el bien de la patria. Y que ese lenguaje tiene en el día de hoy, ese testimonio, la misma actualidad y vigencia que tuvo hace 24 siglos, cuando él fue llevado, juzgado, sentenciado y condenado, haciendo abuso de las leyes de la ciudad, a morir, acusado de corruptor de la juventud y de adulterador de las tradiciones religiosas de la ciudad. Él aceptó morir precisamente para darle validez y plenitud a su magisterio. Por eso, 20 y tantos siglos después, recordamos ese testimonio de la vida, de esta vida política, de esta vida de ciudadano, de este magisterio socrático, que es un magisterio en el plano de lo político y temporal. Lo recordamos en el día de hoy y tiene la misma actualidad y vigencia que en aquel tiempo. Por otra parte, lo nacional es más fuerte que lo social. Lo nacional es mucho más fuerte que lo social. Y vamos a dar algunos testimonios acabados de que es así. Cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, los obreros franceses y los obreros alemanes estaban comprometidos desde generaciones con la prédica del socialismo marxista. Habían ido sustituyendo en su vida o en su actuación como clase, como conciencia de clase y para la lucha de clases y de las reivindicaciones del trabajo, habían enarbolado la bandera roja, cantaban la Internacional y abominaban de las fronteras como cosas convencionales que separan y dividen y enfrentan a las naciones. Se declara la guerra y a pesar de la acción de algunos, digamos así, jerarcas del socialismo, tanto en Francia como en Alemania, los obreros socialistas de Francia visten el uniforme francés y van a la muerte detrás de la bandera de Francia. Y los obreros alemanes, los obreros socialistas alemanes, a su vez, visten el uniforme de Alemania y van a la muerte detrás de su bandera. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el hecho concreto, que es el resultado concreto, el resultado político concreto de la Primera Guerra Mundial fue el triunfo del comunismo en Rusia. Ese es el hecho concreto. Se dice que triunfaron las democracias y los países libres contra los imperialismos o imperios centrales autoritarios del centro de Europa. Pero la consecuencia real, efectiva, que es lo que interesa en política, fue el triunfo de la revolución comunista en la inmensa Rusia. A raíz de este triunfo y de la irradiación de la revolución rusa al mundo entero, en un sacudimiento que llegó hasta nosotros también, y que tuvo entre nosotros un éxito, no en el plano obrero, pero
sí en el campo universitario. Porque al año siguiente del triunfo de la revolución de Lenin en Moscú, triunfó con apoyo oficial la reforma universitaria del 18, que fue un movimiento eminentemente marxista, ya que no podemos hacer la revolución en la nación, hagámosla en la universidad. Y se hizo en la Universidad Argentina para toda América Latina. Se produce en Europa, se producen grandes reacciones frente al sacudimiento marxista. Y son revoluciones que con sus errores, con sus excesos, con lo que se quiera, tienen un sentido nacional. Grandes revoluciones nacionalistas contra la expansión, la irradiación del comunismo internacional. Y el comunismo internacional es detenido. En algunos países, como en España, costó ríos de sangre. Pero evidentemente uno ve la vigencia de lo nacional. Se produce la Segunda Guerra Mundial. Y en el curso de esa guerra, Alemania, con los mejores ejércitos del mundo, avanza sobre Rusia. La primera etapa, que fue la conquista de Ucrania, se hace casi sin resistencia. Pero en cuanto se produce la ocupación de Ucrania, advierte la nación rusa que, a pesar del internacionalismo comunista, seguía adherida su pueblo a la madre tierra, advierte que no ha llegado un libertador, sino un invasor, un conquistador. Y se produce entonces una reacción que canaliza, utiliza y explota el internacionalista Estado. Y entonces el pueblo ruso repite en la resistencia contra el invasor la misma hazaña que había cumplido frente a Napoleón en 1812. Esa reacción nacionalista del pueblo ruso, explotada por otra parte habilísimamente por los conductores de la Unión Soviética, produce esa resistencia de una energía, de un valor extraordinario. Porque aún con toda la ayuda que los arsenales de Estados Unidos e Inglaterra podían proveer a los ejércitos rusos, jamás habrían encontrado esa capacidad de resistencia y de superación que precisamente el sentido nacional, la defensa de la nación, despertó y suscitó en ese pueblo. Al punto fue así que Stalin en 1944 disuelve la Tercera Internacional. Y a partir de ese momento y de la victoria de las grandes democracias capitalistas con el comunismo, aliados, que se reparten el mundo, a partir de ese momento ya la revolución comunista en el mundo no ha marchado más detrás de la bandera roja, ni de la hoz y el martillo, ni de la internacional. Como lo vemos en América Latina, va detrás de la bandera de la liberación nacional, e incluso se coloca detrás de la cruz y de la bandera de Belgrano, por ejemplo, en la República Argentina. El internacionalismo desaparece y aparece el sentido del comunismo que se manifiesta y actúa en la forma de un nacionalismo de izquierda, de un nacionalismo populista, como quiera llamarse. Pero ya esa revolución comunista no tiene más las características, siendo la misma, no tiene más las características que tuvo hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Lo nacional acusa esta fuerza, acusa esta vigencia. Y lo peor que puede ocurrir, y que está ocurriendo, es que justamente aquellos que son responsables de la defensa de una civilización cristiana, todo lo manoseada y menoscabada que se quiera,
aquellos que pretenden defender un orden de esencias y de valores tradicionales que configuran el patrimonio de la civilización de Occidente, ese sentido jerárquico de todas las cosas, porque todo lo que es integrado por una diversidad de personas, por una multitud, solo jerárquicamente alcanza su orden y su finalidad. Jerarquía es la familia, jerarquía es la propiedad privada, cuando se la usa rectamente. Toda institución no es para quienes la dirigen, sino para el bien de la comunidad. La propiedad privada es legítima cuando yo los bienes los uso como si fueran comunes. El ejercicio de la autoridad paterna es un acto de servicio. Los padres están para servir al bien de sus hijos y para llegar al sacrificio y a la inmolación por ese bien. Una empresa económica es un orden, una jerarquía, donde precisamente aquellos que tienen la responsabilidad de la conducción están para servir al bien común, al bien de esa comunidad de personas que integran una empresa en cualquier nivel, cada uno en su lugar. Y cuando cada uno está en su lugar, en cualquier orden que sea, las cosas están lo mejor que pueden ser. Por eso dice Santo Tomás, el orden es lo mejor que las cosas tienen. Cuando las cosas pierden el orden, pierden lo mejor que tienen. Ahora ocurre que nosotros asistimos a un abandono progresivo precisamente de muchos de los que son responsables de la defensa de un orden tradicional, de instancias tan poderosas, tan reales, tan verdaderas, tan legítimas como es el sentido de lo nacional. A Dios no le gusta la uniformidad en nada, a Dios le gusta la distinción. Y toda expresión de amor es preferencia, toda expresión de amor en este mundo y desde Dios es preferencia. Cristo tuvo 12 discípulos y tuvo sus preferidos, porque amar es preferir, es distinguir, como conocer es distinguir lo que una cosa es. Lo nacional es una cosa tan real, tan vital, tan viva, tan plena, tan poderosa, que no hay nada que sea tan fuerte en el orden temporal como lo nacional. Y es normalmente la nación la que adquiere esta forma de sociedad perfecta que es el Estado nacional. Y un Estado, una política nacional, es verdaderamente una política de servicio del bien de esa comunidad, del bien de aquellos que la integran y de la grandeza de esa comunidad, de esa nación, que solamente cuando la política y el Estado son conformes con la nación, recién entonces ese Estado tiene la plenitud de su ser, de su autonomía, de su soberanía, de su independencia. Lo peor es que puede ocurrir es cuando un Estado se estructura o se organiza en contra del ser de la nación, como quien pretendiera conducir una cosa contra la naturaleza de esa cosa. Y tenemos que reconocer que, por ejemplo, eso que se llama la política liberal ha sido precisamente la contradicción flagrante entre el Estado y la nación. Y todos los países que han soportado los regímenes liberales han estado, digamos así, comprometidos en su desenvolvimiento, como han estado comprometidos también en su desarrollo las personas que lo integran. Porque precisamente para que el Estado, para que la política, para que el gobierno que debe servir al bien común pueda cumplir adecuadamente esta función, es indispensable que el derecho que estructura ese Estado, que la economía que se desarrolla en ese Estado, la economía nacional, y que la educación, estas tres cosas que son cosas principales y menesteres, en parte principal de la política, sean conforme a lo que la nación es, conforme a lo que la patria es. ¿Qué relación hay entre nación y patria? Es lo mismo, considerado
desde dos ángulos distintos. Patria alude más bien a la tierra y sus muertos. Una tierra cultivada por una tradición, donde hay una herencia que se continúa, donde esas tradiciones legítimas y ese territorio estable. A eso le llamamos patria. ¿Y qué es la nación? La nación es eso mismo, considerada la población que integra o que ocupa esa unidad territorial y que está encuadrada dentro de ese destino histórico de esa tradición. Y se comprende que la nación no es solamente los que viven hoy, son los muertos y son los que van a venir. Porque el tiempo histórico, que es el tiempo de una nación, es el pasado y el futuro que se juntan en el presente, como recuerdo, como piedad hacia lo que fue y como promesa, como esperanza de un futuro. Se comprende perfectamente que solamente cuando aquel que ejerce el poder, y el poder lo tiene como delegado de Dios, nunca es delegado de la multitud. La soberanía popular no es un principio de donde pueda surgir ninguna autoridad legítima, porque lo que hace la unidad no puede salir de la multitud, reducida al uno indiferente y a la suma de los sumos. Un escritor liberal francés, pero que era distinguido y muy capaz, Émile Faguet, escribió a principios de este siglo dos libritos. Uno se llama El culto de la incompetencia y el otro se llama El horror a la responsabilidad. Y demuestra en esos dos libros que la manera de asegurar el gobierno de los incompetentes y de los irresponsables es hacer funcionar este sistema. Esto es un punto capital, porque el falso dogma de la soberanía popular fue instaurado triunfalmente como principio político con la Revolución Francesa en sustitución de la soberanía de Dios. El gobernante puede a lo mejor tener un origen, el origen es accidental, puede llegar incluso elegido por sus pares, porque uno elige bien cuando elige entre pares donde hay conocimiento y responsabilidad en el medio. Pero cuando la elección es precisamente una elección multitudinaria, donde el desconocimiento y la irresponsabilidad son generales, de ahí no puede resultar la superioridad legítima, sino que lo que queda asegurada es la incompetencia y la irresponsabilidad. El poder viene de Dios. Puede acontecer incluso que la forma de llegar al gobierno no sea la forma establecida dentro de un ordenamiento jurídico legal. Puede ser a lo mejor una forma de llegar por medio de la fuerza. A veces acontece. ¿En qué se funda la legitimidad del gobierno? En que sea ejercido para el bien común. Un gobernante legal, si no sirve al bien común, deja de ser legítimo, por más legal que sea su elección. ¿Por qué? Porque no cumple el fin, que es lo principal de todo. Un gobernante de facto también puede ser ilegítimo si no cumple con el fin, que es el servicio del bien común. Lo que interesa es el fin antes que el origen. Y el fin de la política es el servicio del bien común. Y una política verdaderamente nacional, para poder ser ejercida en bien de la comunidad nacional, para ese bien común, necesita que aquellos que ejercen el gobierno tengan una superioridad, un dominio sobre todas las cosas que integran esa comunidad. Porque ¿qué libertad de acción puedo tener yo si yo no puedo disponer las medidas necesarias, que son las mejores y más convenientes para aquellos que yo gobierno? Si hay una dependencia cualquiera, una mediatización cualquiera del poder político, sea un poder financiero internacional,
sea un poder político extranjero, sea un poder ideológico extranjero, necesariamente los titulares de ese gobierno, sean gobiernos elegidos, como se dice ahora, por el pueblo, sean gobiernos de facto, como estas dictaduras, no pueden ejercer el gobierno para el bien común aunque quieran, porque les falta la libertad de acción para servir al bien común, porque están mediatizados, porque no tienen el ejercicio de la soberanía. No digo un ejercicio absoluto, porque ningún poder humano puede ser absoluto e incondicionado, siempre es condicionado y relativo, pero si usted no tiene libertad para hacer el bien, usted no lo puede obrar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si está mediatizada esa soberanía política, uno, quieras que no, está ejerciendo de una manera que nunca puede ser la realización adecuada del fin propio de la política, que es servir al bien común. Para servir al bien común hay que poseer la soberanía, o sea, la superioridad sobre todo lo propio, el dominio, el señorío. Tienen que ser señores los que gobiernan. Y el señorío viene de la real posesión de la soberanía. Y la soberanía es precisamente esa capacidad y ese acto de ejercer ese señorío para el bien de los gobernados. El problema fundamental es esto. El Estado soberano es la expresión plena y acabada de la nación elevada a la soberanía. El cuadro natural de la política es la nación. La nación es una cosa real, viva, natural. Es el marco natural de la política, de la misma manera que la familia es la base fundamental de una nación. Una nación es lo que es la familia. Y un Estado soberano es aquel que gobiernan los que lo hacen en conformidad con la nación, con el bien de la nación, con el bien de los gobernados. Si hay algo que no puede estar más mediatizado es el poder político. Y desgraciadamente vivimos una época en la cual la característica dominante es esa mediatización del poder político. Por las mejores intenciones que puedan tener los gobernantes, ¿cómo van a servir a los gobernados, al bien de los gobernados, al bien de la comunidad, si no tienen libertad de acción para ejercer ese bien? Si usted está sometido, regulado por esas fuerzas, por esos poderes, sean ideológicos, sean financieros, o sea directamente el poder político. El problema fundamental, pues, para que la política sea lo que debe ser un acto de servicio, es que sea ejercida por señores que tienen realmente el señorío sobre aquellos que deben gobernar y conducir hacia el bien común y hacia la grandeza. Se comprende que la bandera real de la liberación de una nación es precisamente elevarla al señorío, sobre una estructura de jerarquías, porque todo lo que constituye en orden, familia, propiedad, empresa, escuela, universidad, Estado, fuerzas armadas, iglesia, todo es una jerarquía. No hay otra manera de reducir lo múltiple a la unidad que por una escala de jerarquía, donde cada cosa esté en su lugar. Y para salir de lo académico, como lo dice Martín Fierro, cada lechón en su teta, ese es el modo de mamar. Cuando las cosas están así, están como Dios manda, cada una en su lugar y cada uno en su función. Cuando eso se quebranta, es el desorden, es la subversión, es el imperio de la violencia. Por eso un maestro de Trotsky, de este gran demoledor, le mostraba cómo era que se podía quebrar el zarismo. Decía, tomaba un montón de habas, ponía la más grande al frente, luego ordenaba las otras medianas que seguían y finalmente estaban las más chicas en el fondo. Y le decía, cuando todas las cosas están así, cada una en su lugar, no hay manera de quebrar ese orden. Revolvió todas las habas y le dijo, cuando están así revueltas, esa es la hora de la subversión y de la revolución. Hasta el próximo martes.